¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas tardes, bienvenida, Hola, bienvenido. gracias, maestro. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, en donde espero que hayan visto el video explicativo. Estuvimos hablando sobre las condiciones laborales la semana anterior, y esas condiciones laborales pues datan de una relación de trabajo y se entiende por esa relación en cualquiera de sus modalidades que dé origen a una prestación subordinada de una persona llamada trabajador mediante el pago de un salario a quien la va a prestar a una persona llamada patrón. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, nosotros vamos a establecer cómo, cómo nosotros vamos a eh, encuadrar este tipo de condiciones y sobre todo cómo vamos a establecer esas relaciones de trabajo. Ahora bien, en esta parte nosotros siempre vamos a establecer esas condiciones laborales, pero con efectos jurídicos y sobre todo que esos efectos jurídicos tiendan siempre a beneficiar al trabajador. ¿Me explico? Esos efectos jurídicos siempre deben de ser tendientes al beneficio mutuo de las partes también, desde luego. Sin embargo, muchas veces pueden suscitarse conflictos laborales en los que ya estas partes ya no se sienten cómodas y ya no se sienten en la mejor disposición y permanencia de establecer esas relaciones. Para ello, pues obviamente nosotros vamos a establecer que dentro del contrato laboral se van a fijar las condiciones mínimas de trabajo, pero también las condiciones más garantes, y esas condiciones garantes establecerán momentos de cómo se va a dar la vida jurídica del trabajo y sobre todo en cuanto a, a la hora de trabajo, la jornada, en cuanto a las relaciones de las prestaciones, en cuanto a ese salario bien remunerado, en cuanto a otras condiciones de cómo establecemos la vida dentro de las oficinas o dentro de los centros de trabajo. Por tanto, el acuerdo de voluntades del contrato siempre va a ser en esta condición al amparo de la dirección de una persona física con respecto de una persona moral o físico-colectiva o jurídico-colectiva, mejor dicho, a cambio de la remuneración. Pero insisto, en esta parte puede haber también condicionantes que puedan dar efectos a suspensiones de la relación de trabajo, ¿no? Entendíamos que la relación de trabajo, de acuerdo a las causales del artículo 42 de la propia ley federal, establece que puede tener efectos continuos, efectos momentáneos o efectos intermitentes, por así decirlo, en donde nosotros siempre vamos a estar a la vista de cómo estos momentos vamos a manejarlos, ¿no? No obstante, que aquí el derecho laboral siempre nos va a dar esa parte de un trabajo decente, de un trabajo digno, vamos a permear siempre por los efectos jurídicos más tutelados para beneficiar al trabajador. Sin embargo, sí puede haber causas de suspensión bajo los efectos de la continuidad cuando se establezcan algunos riesgos, cuando se establezcan algunas condiciones de inalterabilidad, pero sobre todo el contrato tiene que quedar inalterable. En esa parte nosotros vamos a establecer que los efectos de la suspensión siempre va a ser temporal, nunca va a ser definitiva. Ahora, no vamos a ver cuáles son esos efectos de suspensión. Y por otra parte, vamos a establecer también las rescisiones de contrato. Esas condiciones en yo ya lo abordaba ahorita al principio de la sesión, cuando nosotros ya no estamos a la postre a gusto, ¿no? A gusto, ya no estamos en esa condición de que se ha roto la armonía dentro del centro de trabajo, pues puede haber ahí también algunas causales de rescisión, tanto con responsabilidad para el trabajador como mayormente sucede con responsabilidad para el patrón. Y aquí es donde surgen dos figuras bien interesantes, que es el despido justificado y también el retiro. Que por un lado el despido justificado siempre será ese pago por indemnización. Más bien, el despido justificado siempre va a ser esas causales que el patrón encuentra para ya no continuar con la relación de trabajo. Y en este caso solamente se va a dar al pago de las partes proporcionales de lo que llamamos finiquito ley. ¿Sí? No va a haber otra condición. Que tiene mucho que ver también con la renuncia.
Pero en esta parte, el despido justificado es cuando el patrón ya encontró todas las condiciones necesarias y habidas para qué, para no continuar o decidir no continuar con la relación laboral. Y por otro lado, el despido injustificado es esa acción que requiere dos elementos. Por un lado, una indemnización o por el otro, la reinstalación inmediata del trabajador a su centro de trabajo. ¿Por qué? Porque el patrón no está justificando esas causales. Sin embargo, aquí es donde nosotros debemos estar muy atentos cuándo son causales justificadas para el patrón, cuándo son causales sin responsabilidad para el mismo en la materia de rescindir una relación laboral. Y por lo tanto, en esta acción del despido injustificado, la carga de la prueba siempre será para el patrón, no para el trabajador, ¿eh? Hay mucho énfasis en eso, en donde el patrón tenga que establecer esos mecanismos de cómo vamos a establecer esos medios de prueba, ¿no? Esos establecimientos de prueba. Sin embargo, también pudiéramos entender que la terminación del contrato puede haber por efectos de las causas estipuladas en el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, en el mutuo consentimiento de las partes, es decir, que ya las partes no se sienten en la disponibilidad de continuar, eh, la terminación de la obra del contrato por tiempo determinado o el vencimiento también de las inversiones de capital de las empresas, ¿no? En donde ya las empresas pueden no ser sostenibles en cuanto a sus dineros. Y por último, pues también esa incapacidad física o mental del trabajador que puede mermar sus efectos de cómo está desempeñando sus actividades laborales y puede entorpecer estas actividades, ¿no? Entonces, en esa condición también hay que ver cada uno de los efectos jurídicos que hacen a estas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, establecemos para nuestra materia que la rescisión o más bien las terminaciones de las relaciones de trabajo con efecto suspensivo, Mario de la Cueva nos las va a definir como esas instituciones que van a generar objetos de conservar sí la vida jurídica de la relación de trabajo, pero se puede suspender momentáneamente o quizás hasta por tiempo indefinido la producción de los efectos de responsabilidad para el trabajador y para el patrón. Aquí va a conveniencia de qué serían unas causales de suspensión o cómo se van a dejar esas partes de obligar mutuamente, ¿sí? Sobre todo porque el patrón generalmente está obligado a prestar el servicio y el trabajador quizá no tenga la necesidad de prestar esos servicios. Un ejemplo muy básico, volvemos al punto, el COVID-19, ¿no? El COVID-19 suspendió momentáneamente el acudir a las empresas para los trabajadores. Y en algunos sectores, pues tuvieron que muy a su pesar, pues estipular nuevas condiciones para seguir laborando, ¿no? A las puertas abiertas. Pero aquí, si bien se suspendieron algunas condiciones de trabajo, no se suspendió la actividad laboral por absoluto, sino se modificaron las formas de trabajar. Tal es así que todavía seguimos trabajando vía teletrabajo, ¿no? Vía online, vía plataformas. Y en esta condición también el patrón estuvo obligado a pagarnos el salario, sí, y no obstante también contribuir a gastos y costas de la internet, de la luz, de los servicios. Digo, no todos cumplieron con el parámetro, ¿no? Pero la mayoría de los patrones contribuyeron con esos gastos. Ahora, no debe confundirse la suspensión con algunos grados de incapacidad derivados de los riesgos de trabajo, como por ejemplo, ya un accidente de trabajo calificado que suspende las actividades del trabajador, pero el patrón sigue pagando una parte del salario, más el Seguro Social continúa pagando lo que se llaman incapacidades laborales. Y por el otro lado, los riesgos de maternidad, o sea, la suspensión por riesgos de maternidad o por las cuestiones de maternidad, en donde una madre que está a punto de dar a luz a su producto puede momentáneamente suspender los efectos de su relación laboral, pero subsistiendo esa condición de que pueda encontrarse posteriormente al alumbramiento y al periodo de lactancia prestando sus servicios. Aquí, desde luego, el patrón seguirá pagando parte de su salario porque el Seguro Social se hace cargo de la otra parte. Entonces, en la suspensión siempre la característica esencial será la temporalidad con la que tiene ese efecto jurídico. Es decir, esa posibilidad de que podemos dejar sin efectos una relación individual de trabajo, pero por tiempos específicos. ¿De acuerdo? Ahora,
La Ley Federal del Trabajo en el artículo 42 señala las causales de suspensión temporal y a qué obligaciones se deben de prestar los servicios y las obligaciones de prestar el pago de salarios sin responsabilidad para el patrón y sin responsabilidad para el trabajador. En su fracción primera, establece la enfermedad contagiosa del trabajador. Volvemos a los ejemplos. Una enfermedad contagiosa, pues muy tangiblemente hoy el COVID-19, ¿no? Otra enfermedad contagiosa pudiera ser un brote de alguna bacteria gastrointestinal, alguna condición en donde el trabajador esté muy expuesto o pueda estar expuesto a contagiar a sus demás compañeros, ¿no? Entonces ahí la enfermedad contagiosa pudiera ser muy subjetiva y muy ambigua porque ¿qué consideramos una enfermedad contagiosa? Sabemos que personas que padecen VIH-Sida, pues es una enfermedad contagiosa, pero no es una enfermedad que se esté propagando a través de la saliva, a través de las gotículas, a través del contacto físico, como sí lo fue el COVID-19 o sí lo sigue siendo el COVID-19, que a través de las gotículas en el espacio aéreo del ambiente quedan inmersas y obviamente al tocar, al tener contacto con superficies, con papel, con los mismos seres humanos, pues obviamente ahí hay un grado muy, muy latente de contagio, ¿no? Y la enfermedad en su momento llega a ser altamente normal, mortal, ¿sí? Entonces, en esta parte, el patrón tiene que considerar muy bien y estipular que es una enfermedad contagiosa y el trabajador tendrá que avisar y que dar aviso, más bien que dar aviso de que padece ciertos padecimientos, valga la redundancia, y sobre todo condiciones patológicas. La incapacidad temporal ocasionada por accidentes o enfermedades que no constituyan un riesgo de trabajo, es decir, esos accidentes que fueron en trayecto, que no fueron dentro de la empresa, ¿no? Quizá a bordo de transporte público, quizá por la calle, cuando tú te tropiezas, te caes, tienes torceduras, tienes esguinces o fracturas, pues fueron incapacidades que ya se te proporcionaron, pero que no están dentro de las condicionantes para estipular los riesgos o accidentes de trabajo. Y sobre todo, que esas enfermedades de carácter general no constituyan riesgos de trabajo. Por ejemplo, un resfriado, una infección intestinal, pero que también ya pudieran estar estipulándose otras condiciones, ¿no? En donde también el trabajador tiene que ser muy asertivo en cómo está cuidando su salud. ¿Me explico? Por otra parte, también esas enfermedades ya crónico-degenerativas, como es la diabetes mellitus, el propio cáncer, que pudieran también ser entes incapacitantes para el trabajador, que le impiden laborar, porque a lo mejor un trabajador tuvo una hiperglucosa y eso ya es motivo de hospitalización. Entonces ahí pudiera ser condicionante para suspender momentáneamente o temporalmente las relaciones de trabajo. La fracción tercera del artículo 42 establece la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absoluta. Muchas veces los trabajadores bueno, sucede muy seguido que hay trabajadores que aleatoriamente son elegidos para fabricar delitos, ¿no? Para fabricar delitos. Entonces ahí el trabajador también queda en un grado de desventaja respecto de mantener su relación laboral. ¿Por qué? Porque en esa parte nosotros establecemos los parámetros de cómo vamos a justificar esa prisión preventiva, ¿no? Y sobre todo, si la prisión preventiva ya tiene tintes para también entablar juicios de materia penal. Entonces, sabemos que la prisión preventiva mínimo va a durar de 6 meses a un año. Ese es el tiempo que más o menos estipulará la suspensión de la relación de trabajo. Y sobre todo que a interés del patrón, pues éste tendrá la obligación, si en un momento dado será así, de seguir pagando los salarios, pero en otro momento dejar de pagar los salarios mientras no se resuelva esa condición jurídica de esa persona que está privada de la libertad. ¿De acuerdo? Entonces, en la fracción cuarta, el arresto, porque no es lo mismo la detención por algún delito o una conducta que se presuma delito y que te dé como efecto jurídico la prisión preventiva oficiosa justificada. A diferencia del arresto, el arresto a lo mejor pudiera ser que te echaste tus copitas y fuiste a dar al Centro de Exclusión de Sanciones Administrativas, llamado Torito, ¿no? Allá en la Ciudad de México. Y que eso te impidió, pues, llegar a tu trabajo. Bueno, pues finalmente el arresto puede ser conmutable, puede ser
hasta cierto punto sancionado con alguna actividad administrativa o con alguna actividad en donde te provoque lo que es el servicio público. Pero el terrorista es el claro más ejemplo de esa parte, ¿no? Que yo puedo estar 36 horas detenido, 36 horas arrestado porque pues me eché mis copas y bueno, no di los límites en el alcoholímetro, me ingresan y bueno, pues ya, ahí las cumplí. Bueno, pues lo más lógico sería dar aviso al trabajador, al patrón en este caso, o a los responsables de recursos humanos, ¿no? Para que ellos entiendan pues que tú estás arrestado, más no estás detenido por delitos, estás arrestado. ¿De acuerdo? Ahora, en la fracción quinta, pues obviamente el cumplimiento de los servicios y cargos desempeñados de acuerdo al artículo quinto constitucional. Y de esas obligaciones se derivan en el artículo 31, fracción tercera de la propia Constitución, como pueden ser esas condiciones a lo mejor de capacitación para el trabajo, por ejemplo, ¿no? Que tú tuviste que ir a un congreso por parte de la empresa y tuviste que ir a capacitar por parte de la misma. No estás dentro de la oficina, pero estás desempeñando actividades que se presuman pudieran estar ahí en la empresa. ¿Me explico? Por otra parte, nosotros estamos en esa condición de representatividad, de acuerdo a la fracción sexta, de la designación como representantes de organismos estatales, como pudiera ser que te nombren dirigente sindical o en su defecto representante de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y sobre todo para que tú vigiles el reparto de utilidades de las empresas. Por otra parte, establecer esas condiciones también cuando el INE te manda a llamar para que te capacite con motivo de elecciones, ¿no? Entonces, en esa parte también se constituyen estos efectos del artículo de la fracción cuarta y sexta del artículo 42 en el cumplimiento de servicios y cargos desempeñados de acuerdo al numeral quinto y 31 de la propia Constitución Política. Por otra parte, la falta de documentos que exijan tanto las leyes como los reglamentos internos del trabajo. ¿Para qué? Para que tú puedas prestar tus servicios. Esto sucede mucho con algunas personas que no entregan documentación completa. Cuando más nosotros los profesionistas, ¿no? Si nos vamos a contratar con alguna empresa, pues debemos tener vigente el título profesional, vigente la cédula profesional, porque eso sería una causal también de suspensión de trabajo. Ajá. O incluso hasta de rescisión y terminación del contrato. ¿Por qué? Porque estamos atentando contra los estatutos ordinarios de la contratación, selección y reclutamiento de personal. Y sobre todo, esto va a ser siempre imputable al trabajador, porque es responsabilidad del trabajador tener su documentación al 100%. La fracción octava nos habla sobre esa conclusión de temporada de los trabajadores contratados bajo esta modalidad, es decir, vienen ahorita ya las temporadas fuertes de noviembre-diciembre, en donde vienen las ventas, vienen esas partes de cómo establecer contratos temporales solamente por el número de ventas que se incrementa. En cuanto se acabe el contrato, ahí concluye la relación laboral. En la fracción novena, la licencia que se refiere al artículo 140 bis de la Ley de Seguro Social, que son esas licencias en donde nosotros vamos a estipular cómo, cómo nosotros suspendemos las relaciones de trabajo, ¿no? Entonces, en esta parte, eh, yo estipulo que esas condiciones del artículo 140 bis, pues tienden mucho a ser en la parte de cómo nosotros estamos en las atribuciones, ¿no? Y sobre todo, cómo vamos a provocar esos efectos de la licencia, por ejemplo, a los padres trabajadores, ¿no? Esta parte en casos de padres o madres asegurados, de cuyos hijos menores de 16 años o hasta los 16 años que hayan sido diagnosticados con enfermedades, pues graves, cáncer, por ejemplo, ¿no? En esa condición, hay diversas causales del artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social que estipulan esos periodos también de descanso médico, porque las jornadas son muy agobiantes para cuidar a pacientes en hospitalización. También en otra parte de los asegurados o sea, en esta parte de cómo requieran los cuidados maternos y paternos. Hoy día nosotros establecemos esa parte, ¿no? O sea, cuando el menor requiera hospitalización o cuando no lo requiera, necesitamos estar
pendientes del tratamiento finalmente, ¿no? Cuando ocurra el fallecimiento de los menores o cuando el menor ya cumpla 16 años, bueno, pues estarían gozando de estas partes de los beneficios. ¿Me explico? Entonces, en esa condición, ¿qué efectos tienen las suspensiones? Pues obviamente se va a dar por un tiempo delimitado. Recordemos eso, es un tiempo delimitado, una temporalidad no mayor. Pero no obstante, nosotros establecemos que ninguna de las dos partes tienen que cumplir la obligación que se ha adquirido. Ninguna de las dos partes. Ujú. El patrón puede dejar de pagar el salario y el trabajador puede dejar de ejecutar las actividades de trabajo. Ahora bien, en esta parte del artículo 142, ¿hay continuidad de beneficios en la seguridad social? Pudiera ser porque siempre y cuando se esté al corriente de sus cuotas, continúa disfrutando de los beneficios que otorga el instituto. Aquí hay una cuestión muy tajante, ¿no? Muchas empresas durante la pandemia dejaron de pagar los servicios médicos del IMSS y quitaron el servicio a muchos trabajadores, ¿no? Entonces eso fue una condición de mucho disgusto para ciertos empleados. Uh-huh. Obviamente, la temporalidad tiene que ser un lapso más o menos corto y siempre limitado. La reserva de la plaza para el trabajador, ¿por qué? Porque si un trabajador se va con la penumbra de que, bueno, puede o no regresar al centro de trabajo, pues obviamente la temporalidad del efecto jurídico de la suspensión, pues le dirá en qué tiempo decidirá el patrón mantener vacante ese empleo o en su defecto contratar personal temporal para cubrir esa parte, ¿no? Obviamente, el contrato individual tiene que ser inalterable. ¿Por qué? Porque no puede olvidarse que si la suspensión es temporal, no se puede ignorar la existencia de un contrato y sobre todo preservar las condiciones salariales, la jornada laboral que se contiene en el documento y que no se puede modificar el contrato por el simple hecho de mantener una suspensión en la relación de trabajo. Entonces, la suspensión siempre va a dejar viva esa relación y sobre todo que ambas partes cumplan las obligaciones principales, que es prestar el trabajo y el pago del salario. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, Mari Carmen? No, todo bien. ¿Vale? Perfecto, continúo. Pasamos al siguiente punto que son las rescisiones de trabajo y este es el tema un poco más extenso, ¿no? Porque el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo establece que si bien el patrón y el trabajador en cualquier momento puedan rescindir su relación de trabajo, no se debe incurrir en responsabilidad siempre que exista una causa justificada. La rescisión se entiende como esta finalización de las relaciones de trabajo por decreto de alguna de las partes intervinientes en la relación jurídica. Sin embargo, esta es de forma unilateral. ¿Por qué? Porque en algunas de las condiciones de las obligaciones o derechos establecidos, alguien incurrió ya en una falta. Mario de la Cueva lo define como esa disolución de las relaciones de trabajo que se decreta porque alguno de los sujetos del trabajo ya incumplió gravemente a sus obligaciones, ¿no? Entonces, la rescisión al ser un acto jurídico que reúne características indispensables es unilateral porque solamente se va a decretar por alguno de los sujetos de la relación jurídica, ya sea el patrón o ya sea el trabajador. Dos, es potestativa porque se puede presentar en cualquier circunstancia y en cualquier momento de la vida jurídica del derecho del trabajo, pero esas circunstancias deberán dar efecto a que se siga con una temática comprobada, ¿sí? Porque aquí se tiene que dar esa figura de cualquiera de las partes en el incumplimiento de sus obligaciones, ¿de acuerdo? Y que la otra pueda rescindir o no esa relación laboral. Y por el otro lado, el elemento formal. Porque si el trabajador es quien incumple con alguna de las obligaciones, el patrón decide rescindir esa relación de trabajo, este último, es decir, el patrón, está obligado a dar aviso por escrito al trabajador en las fechas y manifestándole la causa y las causas por el motivo de la rescisión. ¿De acuerdo? Aquí de repente se incurre en esas condiciones en donde ciertas empresas ya no permiten la entrada al personal. Y eso es muy serio. ¿Por qué? Porque estamos violentando derechos fundamentales. O sea, si finalmente ya estás con causales de despido, con causales de rescisión, pues cuando menos tómate la molestia de avisarle a tu trabajador cuáles son esas causales y esos motivos por los cuales ya no vamos a contar con tus servicios. ¿De acuerdo?
Hoy día se ha convertido en una práctica muy desleal por parte de, y no tanto de los patrones como titulares de las empresas, sino del personal subordinado, del personal de confianza, directivos, gerentes, eh, encargados de RH, que ya no te, o sea, no te dejan ingresar al centro de trabajo y nunca te comunican cuáles son los motivos. Y no obstante, el patrón nunca se entera de esas prácticas, ¿no? El patrón, con que le sirva a su empresa, siga operando, usted se da por bien servido, pero no comprende la magnitud de esas causales de despido, ¿de acuerdo? Y después, ya cuando estamos en los juicios, en el Tribunal de Justicia Laboral o en el Centro Federal de Conciliación, pues ahí es cuando se enteran que realmente estaban empleando mal las condiciones, ¿no? Entonces, la rescisión, dentro de la importancia, es dar aviso por escrito al trabajador cuando menos 5 días antes y en este caso entregarlo al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que, de acuerdo con esa proporción del domicilio registrado por el trabajador, se le solicite, se le haga la notificación. ¿De acuerdo? Entonces, la falta de aviso por escrito es causal para que el despido se considere injustificado. Muy importante eso. O sea, si no te notifican por escrito, o si cuando menos no te mandan a llamar a la oficina de capital humano, pues en ese caso, ahí el patrón está incurriendo ya en una falta grave y por lo tanto se considera un despido injustificado y tú puedes invocar o a la reinstalación o bien a la indemnización constitucional. ¿De acuerdo? Ahora, la obligación no es aplicable para los casos en que el trabajador decida dar por terminada la relación de trabajo. Aquí el trabajador te dice en las empresas que mínimo tiene que dar aviso 15 días antes de que ya no quiere ir a laborar. Sin embargo, bueno, por cuestiones de ética pudiera caber la posibilidad o el supuesto. Sin embargo, en el momento en que el trabajador decida ya no continuar con la prestación de servicios, ahí se agota esa causal de rescisión. Por tanto, el artículo 46 va a señalar en qué momentos el patrón puede o debe rescindir sus relaciones de trabajo sin responsabilidad, en tanto que el artículo 47 señala que puede ser causal el engaño del trabajador o en su caso el sindicato que hubiere propuesto o recomendado esos certificados falsos o referencias que atribuyan al trabajador ciertas capacidades, aptitudes o conocimientos de los cuales carezca para desempeñar la actividad laboral. ¿De acuerdo? Esta recausa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar los servicios del trabajador. En la fracción segunda, incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad, honradez, actos de violencia, insultos, injurias en contra del patrón, de sus familiares, de personal directivo, administrativo o en general de los compañeros de trabajo que hacen la empresa. ¿Por qué? Porque sí, de repente estamos muy al acecho de la violencia, ¿no? La violencia se ha operado mucho en los centros de trabajo y esta pudiera ser también una causal de despido. Por otra parte, cometer el trabajador contra a algunos de sus compañeros los supuestos que se refieren a la fracción segunda y la fracción cuarta que cometa el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo administrativo, algunos de los actos a que se refiere la fracción 2. Respecto a la fracción quinta, nos establece que ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas. Es decir, destruir documentos, destruir o dañar mobiliario, equipo, maquinaria, también pudieran ser objeto de esta rescisión laboral, sin responsabilidad para el patrón. Desde luego, se hace énfasis en que el patrón que despida a un trabajador debe dar aviso por escrito a este, o en su defecto, el despido se va a considerar injustificado. ¿De acuerdo? Entonces, el aviso se debe entregar personalmente al trabajador en el momento mismo del despido, o bien, para protección de los patrones, acudir al centro de conciliación y registro laboral. ¿Para qué? Para dar aviso, así como operaban las juntas, ¿no? Que se levantaban convenios en donde ya los despidos eran justificados y ambas partes recibían lo que les correspondía. Ahora, el artículo 51 nos señala las causas de rescisión de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, que en este caso igual, en la fracción primera que lo engañe el patrón o en su caso la agrupación patronal que corresponda a la actividad laboral sobre las condiciones de trabajo que se deben operar. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio a faltas de probidez u honradez.
O sea, si nos damos cuenta, casi son las mismas causales entre las mismas responsabilidades, ¿no? Del artículo tanto 46, perdón, no, sí, 46 y 47 con respecto del artículo 51. Hay algunas diferencias también aquí. ¿Por qué? Porque en la fracción cuarta nos establece que el patrón reduzca el salario del trabajador, pudiera ser una causal de rescisión y terminación, porque recordemos que con efecto constitucional el salario no puede ser disminuido, no debe ser disminuido, mejor dicho, ¿sí? Y en esas condiciones, obviamente, pues si el salario es disminuido, pues vas a afectar la economía de los trabajadores, y más en estas fechas que ya estamos por concluir. Dentro de la fracción quinta, que no se reciba el salario en los lugares convenidos o acostumbrados de pago. Sabemos que algunas empresas ahora te hacen tu transferencia, ¿no? Pero en otros centros de trabajo todavía continúa esta operatividad de, de los pagos en efectivo, ¿de acuerdo? Desde luego, sufrir el trabajador perjuicios causados maliciosamente por el patrón respecto de sus herramientas o utensilios de trabajo, que por ahí ya una maquinaria no esté en el mantenimiento adecuado y eso sea un riesgo de trabajo o incluso de perder la vida para el trabajador. La existencia de un peligro grave para que atente contra la seguridad del trabajador o de su familia también. ¿Por qué? Porque se carecen de las condiciones higiénicas en los centros de trabajo, porque no se están cumpliendo las medidas preventivas de seguridad de higiene industrial que establecen tanto las leyes como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, los compliance corporativos. Que el patrón comprometa esa imprudencia o descuido inexcusable dentro de la seguridad e higiene industrial de las empresas. Que realice el patrón también actos, conductas o comportamientos que menoscaben contra la dignidad del trabajador y sobre todo todas las demás que se refieran generalmente a la fracción 10. Ahora bien, el trabajador puede separarse de su centro de trabajo, sí, a los 30 días siguientes con la fecha en que se den las causas mencionadas y sobre todo tiene derecho a una indemnización constitucional, pero también en términos del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Seguimos con alguna pregunta o algo así? ¿Es lo mismo relación y rescisión? ¿Rescisión con cuál, perdón? Es que se le cortó un poquito ahí. ¿Relación y rescisión? No, la relación, recordemos que es efecto jurídico vinculante entre una relación jurídica llamada trabajo subordinada mediante el pago de un salario. Ahí los sujetos de derecho, ¿quiénes son? El patrón y el trabajador, que a través del contrato individual de trabajo se van a sujetar y someter a derechos y obligaciones recíprocos. La rescisión es, aquí en el concepto básico, déjenme buscarlo, aquí. La rescisión es esa característica de dar por terminada la relación de trabajo por forma unilateral de cualquiera de las partes. Es decir, el patrón ya no quiere tener en el centro de trabajo al trabajador. Deberá Ujú. explicar por qué ya no quiere tener en el centro de trabajo. Si porque fue un trabajador desobligado, si porque fue un trabajador incumplido, porque fue un trabajador problemático, quizá, porque atentó contra las causales que establece el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, la rescisión es meramente la disolución de esas relaciones de trabajo, ¿de acuerdo? Ahora, al ser un acto unilateral, cualquiera de los sujetos de derecho, ya sea el patrón o el trabajador, que atente o incumpla gravemente a las obligaciones establecidas en la relación de trabajo y también contenidas en el contrato individual, es el motivo por el cual esta relación o esta rescisión se consolida. ¿De acuerdo? Ah, ok. Gracias, maestro. Al contrario, es un placer. Entonces, en esta parte también, la terminación de trabajo, que es, digamos, similar a la rescisión, pero bueno, la terminación en general es la forma en que la relación de trabajo extingue su vida jurídica. Repito, la terminación de trabajo es extinguir la vida jurídica de las relaciones de trabajo. En este caso, las causas de terminación puede ser, en la fracción primera, de acuerdo al numeral 53 de la Ley Federal del Trabajo, el mutuo consentimiento de las partes.
Aquí sí ya viene un efecto bilateral, ¿no? ¿Sabes qué, patrón? Ya no me interesa trabajar. Ah, el patrón te dice, sí, sin problema. ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Te doy tanto de liquidación o te doy tu finiquito ley y te vas por la puerta de adelante, ¿no? De acuerdo, ya llegamos al acuerdo, se firma un convenio y adiós, cada quien por su lado. En la fracción 2 es la más lamentable, ¿no? Que sería la muerte del trabajador dentro del centro de trabajo o bien fuera de este. Aquí hay que ver esas modalidades de cómo se ejecutó la muerte del trabajador y de los motivos que orillaron a ya extinguir esa vida jurídica. ¿Me explico? Por tanto, nosotros establecemos esas condiciones de que en qué momentos el trabajador puede perder la vida, bueno, por enfermedades crónicas, por riesgos de trabajo o, en su mayor gravedad, por accidentes de trabajo dentro de las empresas. ¿De acuerdo? Ahora, en la fracción tercera, por terminado del vencimiento del contrato de obra, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38 que vimos la semana anterior, con respecto de esos contratos temporales, de esos contratos a obra determinada. ¿Sí? Una vez que se acaba el contrato, se acaba ahí la terminación laboral. La incapacidad física o mental del trabajador manifiesta, o bien que empiece a perder facultades, que empiece ya a perder esos efectos cognitivos adecuados para poder desempeñar su trabajo. Esto pudiera estar derivado a lo mejor de una enfermedad mental, la propia depresión, la ansiedad, que también son enfermedades ahora, o más bien trastornos mentales incapacitantes, ¿no? Establecemos que hoy día la primera causa de incapacidad laboral en cuanto a la salud mental, pues es la ansiedad y la depresión, ¿no? Y van mermando esas condiciones que puedan hacer imposible ya la prestación del trabajo, porque el trabajador puede estar muy distraído y eso incluso hasta puede ser peligroso para la operatividad de la empresa. ¿De acuerdo? Los casos a los que se refiere el artículo 434 de la propia Ley Federal del Trabajo, en donde nosotros vayamos estableciendo esas condiciones, ¿no? De cómo lo que nos señala, vamos a ver qué nos señala el 434. Aquí. Nos dice el artículo 434 que causas de terminación de las relaciones de trabajo, la fuerza mayor o el caso y fortuito no imputable al patrón, de acuerdo a la incapacidad física o mental o la muerte, que ya sea incosteable y notoria y manifiesta la explotación de la empresa, el agotamiento de la materia prima, sobre todo en condiciones de la industria de extracción, en los casos que señalen los concursos de quiebra ya declarados de las empresas. Aquí pudiera caber la posibilidad que la empresa ya no tenga solvencia económica, ¿no? Y sobre todo esa parte también establecemos que ya es causal de terminación de las relaciones de trabajo. Por otro lado, el artículo 54, en su fracción cuarta, nos establece que la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, retomando aquí este tema de la salud, ¿no? Que en esta parte tendrá derecho a que se le pague un mes de salario más 12 días de cada año de los servicios, pero que de acuerdo a lo dispuesto del artículo 162, se le pudiera proporcionar un empleo que sea compatible con las actitudes que ahorita él pudiera estar desempeñando. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, Ah, ok. Ahora, respecto del siguiente tema que vamos a abordar la semana anterior, la semana que entra ya más a fondo, me voy a adelantar un poco. Surgen figuras como es el sistema de pensiones y el sistema de jubilaciones. El sistema de jubilaciones y de pensiones va muy relacionado con la Ley Federal del Trabajo y con el régimen de pensiones que se desprende de la propia ley. Entonces, en esta condición, nosotros también pudiéramos suspender, más bien, agotar ya la vida de los trabajos respecto de esta condición. ¿Por qué? Porque vienen ya las jubilaciones. Nosotros, para efectos de la Ley Federal del Trabajo, bueno, al menos ya mi generación, no vamos a alcanzar pensiones, muy a nuestro pesar, ¿no? Sin embargo, para algunos del régimen de la Ley del 73 todavía alcanzan y me parece ser que la edad límite para poderse jubilar es a los 60 años, entre 60 y 65 años para hombres y mujeres. Aparte de tener las 560 semanas de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, haber cumplido con las cuotas al último día de trabajo y que se mantuvo esa relación contractual.
estar vigente, desde luego, ¿no? En el Seguro Social. Entonces, la jubilación va a dar otra figura que se llama la pensión, que es ya el que tú dejas de ser útil para la vida laboral, pero ¿quién te va a sostener? En primera, pues la institución llamada IMSS, y en segunda, pues el sistema de Afores, ¿no? Hoy día el sistema de Afores también contribuye un poco a eso. Por eso es importante ver en qué Afore estoy afiliado y cuáles son los dividendos de productividad que me pudiera estar otorgando, ¿de acuerdo? Entonces, en esa condición también vamos a estipular que las pensiones pudieran también derivarse por riesgos de trabajo o por accidentes de trabajo. ¿Me explico? Una persona que pudiera perder extremidades, que pudiera perder facultades, debe ser pensionada, no debe ser jubilada, debe ser pensionada, ¿sí? Y el Seguro Social se encargará de elaborar los dictámenes correspondientes para establecer esos grados de afectación que pudieran tener respecto de la seguridad social los trabajadores. Por eso es importante estar pendientes de cómo nosotros estamos trabajando, ¿no? De cómo estamos operando. Y sobre todo, cómo estamos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, sí nos preocupamos de llegar temprano, nos preocupamos del salario, nos preocupamos de no faltar, nos preocupamos de todas las condiciones de trabajo, pero nunca nos ocupamos de saber cómo estoy ante el régimen de pensiones, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o bien ante el sistema de ahorro para el retiro llamado Afores. ¿De acuerdo? Entonces, hay que estar muy, muy pendientes de esta parte. Y repito, ser las precisiones de jubilación y pensión. Jubilación es porque ya se agotó el tiempo de vida laboral, el tiempo de vida productiva que un trabajador pudiera tener con respecto de una empresa. Esto da entre los 60 y los 65 años. Para esas edades, tú ya eres sujeto de que una persona debe estar jubilada ante el sistema de pensiones. La pensión en sí es un beneficio, pero también pudiera ser un grado de compensación y, sobre todo, de indemnización para que se haga cargo de tu salud, de tus servicios y de tus pagos salariales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo de relaciones de trabajo o de accidentes provocados por la actividad laboral. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, María? ¿Alguna pregunta? Mari Carmen. No, hasta ahorita nada más esa era mi duda. Perfecto. Bien, pues con esto concluye la sesión del día de hoy. Les voy a subir una tarea, sí, sí necesito que la realicen, a lo mejor un caso práctico que se me pueda ocurrir en esos momentos para que vayan ahí ya aterrizando las ideas y pendientes de la plataforma nada más. ¿De acuerdo? Ok, Excelente tarde, cuídense mucho. Buen fin de semana. gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego.